Toda la materia, es decir, cualquier tipo de objeto, tu celular, una mesa, la silla, el agua, la tierra, las plantas, tus lentes, tus cuadernos, todo, tú mismo, absolutamente todo, se compone de átomos. Estos son los átomos. Hay muchas representaciones. Estos a su vez se componen de partículas elementales que conocemos como electrones, protones y neutrones. Entendamos una cosa. Los electrones y los protones tienen una propiedad. Esta propiedad se llama carga eléctrica. Los neutrones son eléctricamente neutros porque no tienen carga. Los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva. Todos los átomos tienen en el centro un núcleo, en el que se encuentran los protones y los neutrones, y a su alrededor giran los electrones. Será como un pequeño sistema solar, como nos lo han descrito otros científicos. Un átomo es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. O sea, las cargas positivas y las negativas son las mismas. Sin embargo, un átomo puede ganar electrones. Y si tiene más electrones que protones, entonces queda con una carga negativa. O también puede perderlos. Y si tiene más protones que electrones, entonces adquiere una carga positiva. La masa del protón es casi 2000 veces mayor que la del electrón, pero el tamaño de sus cargas eléctricas es la misma, aunque una es mayor que otra. Por tanto, la carga de un electrón neutraliza a la de un protón. El frotamiento es una manera sencilla de cargar eléctricamente un objeto. Por ejemplo, cuando te peinas, cuando cepillas tu cabello. Cuando el cabello se peina, este pierde los electrones y entonces obtiene una carga positiva. Y el cepillo o tu peine ganará esos electrones y entonces su carga final es negativa. Es decir, cuando un objeto se electriza por fricción, la carga no se crea, pues siempre ha estado ahí, ni se producen nuevos electrones, porque solo pasan de un objeto a otro. Es lo que nos dice la ley de la conservación de la carga. Esta ley dice que es imposible producir o destruir una carga positiva sin producir o destruir al mismo tiempo una carga negativa, de idéntico tamaño. Por lo tanto, la carga eléctrica total del universo es constante. Quiere decir que no hay más y no habrá menos, pues no se crea ni se destruye. En este caso, nada más cambia de lugar. Al estudiar los fenómenos que se producen por cargas eléctricas en reposo, es decir, los fenómenos electrostáticos, encontramos una diferencia fundamental con los fenómenos magnéticos. Mientras los polos magnéticos no pueden existir aislados uno de otro, quiere decir que no podemos encontrar un norte y un sur por separados. Las cargas eléctricas sí se pueden separar una de otra, sí podemos encontrar electrones por un lado y protones del otro. Repito, en un imán no podemos ver esto. Un sur siempre estará acompañado de un norte. Si tú partes un imán, se volverá otro imán con su norte y su sur. Si lo vuelves a partir, volvemos a encontrar norte y sur juntos. Hasta donde conocemos, no hay un polo sur de un lado y un polo norte por otro lado, sin la compañía del otro. Siempre están en pareja. Más bien, en cambio, en la carga, sí encontramos protones por un lado y electrones por otro lado. Estos sí se pueden separar. Como ya lo describimos, un objeto puede tener carga negativa si tiene o ha ganado muchos electrones, y una carga positiva si le faltan electrones. Por tal motivo, la unidad elemental para medir la carga eléctrica debería de ser la carga eléctrica del electrón, pero por ser una unidad muy pequeña, se utilizan unidades más grandes, de acuerdo con el sistema de unidades empleados.
Por ejemplo, en el sistema internacional que ya lo hemos estudiado, se utiliza el llamado Coulomb. Se denomina con una C mayúscula, en honor a Charles Coulomb. Un Coulomb es igual a toda esta cantidad de veces la carga del electrón. Y se trata nada menos de 6.240.000 billones de electrones. Son muchísimos electrones que representan un Coulomb. Para evitar el uso de tantos ceros, expresamos la cantidad en potencia de base 10, es decir, en notación científica. Y para expresarla con una sola cifra entera debemos recorrer el punto decimal 18 veces, como ya lo hemos estudiado en otros cursos. La cantidad expresada en potencia de base 10 con una sola cifra entera equivale a 6.24 por 10 a la 18 veces la carga del electrón. Entonces, la carga del electrón y un protón expresada en Coulomb es la siguiente. Un electrón es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, mientras que la de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si te fijas es la misma cantidad, pero la del electrón es negativa. El Coulomb es una unidad de carga eléctrica muy grande, por lo que es común utilizar submúltiplos, como el milicoulomb, y esto equivale a 1 por 10 a la menos 3 Coulomb, o el microcoulomb, y esto equivale a 1 por 10 a la menos 6 Coulomb, o el nanocoulomb, y esto equivale a 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. Estas son las unidades que utilizamos para representar el Coulomb junto con sus submúltiplos. Un principio fundamental de la electricidad es que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Conocemos tres formas de electrizar los objetos. Los objetos se electrizan al perder o ganar electrones. Cuando un objeto presenta carga positiva, no significa que tenga más protones, ya que los protones no tienen la facilidad de movimiento como los electrones. Por lo tanto, debemos entender que la carga de un objeto es positiva si pierde electrones, y será negativa cuando los gana. Los objetos se pueden electrizar por medio de frotamiento, contacto e inducción. El frotamiento, como ya mencionamos, es una manera sencilla de cargar eléctricamente un objeto, como cuando peinamos el cabello. Este pierde electrones, adquiriendo entonces carga positiva. Mientras tanto, el peine o el cepillo gana los electrones y su carga final es negativa. Así los objetos electrizados por frotamiento quedan con cargas opuestas. Los objetos electrizados por frotamiento, como ya lo habrás visto en tu vida cotidiana, producen pequeñas chispas eléctricas, como sucede cuando caminas por una alfombra y después tocas un objeto metálico o a una persona, o bien cuando te quitas un suéter o un traje de lana, y si el cuarto o la habitación está muy oscura, las chispas se ven además de oírse. Estos fenómenos se presentan cuando el aire está seco, ya que las cargas electrostáticas no se producen si el aire está húmedo. Por contacto, este fenómeno de electrización se origina cuando un objeto con exceso de electrones cede o da algunos de estos a un objeto con el cual tiene contacto. Pero si un objeto carece de electrones o con carga positiva se une con otro, atrae parte de los electrones de dicho objeto. Por inducción, esta forma de electrización se presenta cuando un objeto se carga eléctricamente al acercarse a otro, ya electrizado. Aquí no hay contacto ni hay frotación, a esto se le llama inducción, cuando un objeto se carga eléctricamente al acercarse nada más, como vemos en este video. Esto es electrizar por inducción. La superficie del papel se cargó a distancia, esto es, por inducción. Cuando se desea descargar un objeto, solo se necesita ponerlo en contacto con el suelo, o como se dice comúnmente, hacer tierra. Para ello se puede utilizar un alambre o tocarlo con la mano simplemente. Si un objeto con carga negativa hace tierra, los electrones se mueven hacia el suelo, pero si tiene carga positiva, atrae electrones del mismo y se neutraliza. Un detalle que debes de conocer, el planeta Tierra, nuestro mismo planeta, es un banco infinito de electrones. En esta tabla te muestro la serie triboeléctrica, hecha con algunos materiales conocidos. Como ya sabemos,
Algunos materiales mantienen sus electrones más fuertemente unidos a ellos. Esta propiedad determina su ubicación en la tabla, de manera que, si un material se desprende muy fácil de los electrones al ponerse al contacto con otro, será más positivo en la serie triboeléctrica. En cambio, si se le hace más fácil capturar y apoderarse de esos electrones, será más negativo en la tabla. Así, por ejemplo, partimos del neutro, si nos vamos a la parte donde son más positivos. Papel, aluminio, seda, piel de gato, plomo. A medida que subimos en la tabla, observamos entonces que el aire se desprende mucho más rápido de los electrones, seguido de la piel humana, el cuero, piel de conejo. Estos elementos se desprenden muy fácil de sus electrones, por eso se hacen más positivos. Y al contrario, los que se hacen más negativos son los que capturan más fácilmente los electrones. Y entre ellos tenemos la madera, que es uno de los más bajitos, de los que casi no captan, está muy pegado al neutro. Seguiría el plexiglas, luego el ámbar, el acrílico, el poliestireno, el globo de goma, y así nos vamos. El que más atrae electrones será la ebonita, en segundo lugar la goma de silicona, el teflón, etc. Ahora veamos qué son los conductores y los aislantes. Los materiales conductores de electricidad son aquellos que se electrizan en toda su superficie, aunque solo se frote un punto de la misma. Como conductores tenemos todos los metales, soluciones ácidos, bases y sales disueltas en agua, así como el cuerpo humano. En cambio, los materiales aislantes, o malos conductores de electricidad, también llamados dieléctricos, solo se electrizan en los puntos donde hacen contacto con un objeto cargado, o bien en la parte que se frota. Algunos ejemplos de materiales aislantes son la madera, el vidrio, el caucho, las resinas, los plásticos, la porcelana, la seda, la mica y el papel. Cabe mencionar que no hay material 100% conductor, ni un material 100% aislante. En realidad todos los objetos son conductores eléctricos, pero unos lo son más que otros, y por eso es posible hacer, en términos prácticos, una clasificación como la anterior. Aún más, entre conductores y aislantes existen otros materiales intermedios, a los que les llamamos semiconductores. Estos son el germanio y el silicio contaminados por otros elementos, y los gases húmedos, estos últimos utilizados muy comúnmente en la electrónica. Y los conocemos como diodos, transistores, circuitos integrados, etc. Ahora veamos algunos experimentos sencillos que podríamos hacer en casa con la electrostática. En estos experimentos solo basta frotar el globo en el cabello y acercarlo al chorro con agua, o acercarlo ligeramente a la lata de refresco, y esto es lo que sucede.